Bueno, en el primer video vimos cómo crear el proyecto de KiCad, cómo hacer un circuito esquemático, chequear este circuito para que no tuviera errores, cómo generamos el netlist o la lista de componentes que contiene el circuito y cómo asociamos estos componentes a un photoprint o a un módulo para que KiCad luego sepa cómo es su forma física para poder ubicarlos en la placa de circuito impreso. Hecho todo esto, ahora vamos a ir directamente al módulo de trabajo de la placa de circuito impreso. Para eso hacemos clic aquí en PCB New y ingresaremos a este módulo. Normalmente nos va a dar un aviso de que está vacío, como todos los módulos cuando los abrimos por primera vez. No es mi caso porque ya he entrado aquí. Entonces, vamos a ver que a la derecha tenemos una herramienta para seleccionar, la herramienta para dibujar las líneas y una herramienta para dibujar zonas, que luego veremos cómo es, una herramienta para dibujar contornos, círculos, arcos, para poner texto, herramienta de medición de dimensiones y para eliminar las pistas, en este caso los componentes. Y aquí la herramienta para agregar componentes. Si como estamos trabajando o trabajaremos en base al diseño del esquemático, no podemos agregar componentes porque trabajará con los que ya están ruteados y sabe cómo van las conexiones. Entonces, aquí nos muestra la capa sobre la que estamos trabajando, la capa superior, la capa inferior, hay varias más, la capa de dibujo, la capa de bordes, perdón, y la capa de dibujo. KiCad es una herramienta profesional, a pesar de que muchos digan lo contrario, ya que como es gratuita y es muy cool usar herramientas caras, muchas veces se desprecia KiCad, que más allá de ser gratuito es software libre, que es lo más importante. Aquí veremos si habilitamos o no la rejilla. Conviene tenerla habilitada, lo mismo que anteriormente, para ubicar los componentes, y no solamente para esto, sino también para poder movernos, para poder movernos y dibujar las pistas. Del tamaño de la grilla va a depender qué tan fino nos podamos mover cuando dibujamos. Yo suelo usar una pequeña de 0,635 para poder pasar por entre medio de algunas pistas con seguridad y evitar hacer algunos puentes. Vamos a ver que esté todo en milímetros. Entonces, vamos a intentar dibujar una pista. Como pueden ver, el tamaño de la pista es muy finito. Esto haría que si nosotros queremos realizar una placa con el método de la plancha, por ejemplo, o sea, una placa artesanal, que son las que vamos a hacer normalmente, esa pista sea casi imposible de hacer. Lo que sucede es que KiCad está pensado para trabajos profesionales de alta integración, pero para el trabajo artesanal eso no nos servirá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar ese tamaño de pistas. Para una placa artesanal, lo ideal sería una pista de 1 milímetro, o sea que estamos trabajando en milímetros, de 0,8 a 1 milímetro. También vamos a cambiar la vía aquí, o el tamaño del pad, el circulito donde se suelda, ya que la que viene por defecto, que se usará por ejemplo en el caso de hacer un puente, será muy pequeña y podemos tener problemas para hacer el taladrado luego. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Vamos a Design Rules y aquí tenemos el ancho de la pista. Lo podemos poner, como dije, a 1 milímetro. Y la vía o el tamaño del pad, que lo vamos a poner a 2, 1,5, 2.
Ahora sí ven cómo cambia el tamaño. Bien, solucionado este tema, lo primero que vamos a hacer, lo podemos hacer después también, pero yo suelo hacerlo primero, es dibujar el tamaño de la placa donde vamos a ubicar los componentes. De antemano vamos a saber cuántos componentes tenemos y más o menos lo que ocupan. Entonces vamos a ponernos sobre la capa de dibujo y vamos a trazar dimensiones. Bien, ahí tenemos más o menos el tamaño, 5×4 aproximadamente, podemos hacerlo exacto. Entonces ahora nos vamos a situar en la capa de bordes y vamos a trazar el contorno. Nos guiamos siempre por la rejilla. Aquí lo hice un poquito corrido, bueno, pero no importa. Cuando llegamos al final, ponemos fin del dibujo. Y ahí tenemos, no nos quedó muy bien, vamos a ajustarlo. Bien, así más o menos está bien. Entonces ahora volvemos a la capa de diseño, la parte de abajo del PCB. Y pronto esto, vamos a ver dónde nos quedó ubicado. Vamos a llevarlo más al medio. Aquí. Bien. Pronto esto vamos a cargar los componentes de los que hicimos la asociación anteriormente. Entonces abrimos Netlist, examinamos el Netlist, buscamos este, vamos a leer la Netlist, testeamos los módulos, está todo perfecto. Hacemos un chequeo de reconexión y cerramos. ¿Ven? Aquí ha puesto los módulos en la esquina de nuestro diseño. Si no hubiéramos realizado primero el contorno de la placa, esto nos hubiera aparecido aquí, bien en la punta, con lo que se hace un poco complicado poder tomarlos para luego arrastrarlos. Por eso a veces es conveniente hacer primero el contorno y luego empezar a trabajar, luego importar los elementos. Entonces, ahora que tenemos los elementos en nuestro espacio de trabajo, simplemente vamos a empezar a moverlos, tal como hacíamos en el esquemático. Señalamos la herramienta para mover y hacemos un clic y movemos. Como pueden ver, se ven unas líneas que son las líneas de conexión que nos guiarán luego para hacer todo el trazado de pistas. Entonces, esto lo vamos moviendo como mejor nos parezca. Rotamos todo igual que con la anterior. Vamos ubicando los componentes de la mejor manera que nos parezca. Bien, voy a pasar esto rápido. En base al diseño esquemático que tenemos, a la forma de los componentes y la disposición de los pins y de las líneas que nos va marcando KiCad para ver las uniones que tenemos que hacer, vamos ubicando los componentes de la mejor manera posible para evitar los cruces de pistas. Esta es una placa bastante sencilla, incluso yo he dejado algunos quizás no de la mejor manera orientados para poder hacer puentes y mostrarles. Pero bueno, ahora que hacemos esto, tenemos que empezar a trazar las pistas.
Si nos sobra espacio en la placa, luego podemos recortar esto para que sea más pequeña y no usar espacio de más. Entonces, vamos a empezar a unir las pistas. Seleccionamos la herramienta de trazar pistas y pinchamos en una y nos va a marcar en amarillo todos los puntos que deberemos interconectar. Entonces vamos a ir tirando. Hay que evitar los ángulos rectos porque luego a la hora de hacer el planchado los ángulos rectos probablemente se levanten en la pista. Entonces siempre vamos a usar ángulos de 45 grados. Cuando llegamos a uno de los puntos de unión, hacemos doble clic y nos muestra que se realizó la unión. Por ejemplo, si pinchamos aquí, vamos a ver, esos ya están unidos. Y así vamos a ir uniendo cada pista. En el camino podemos ir variando y ir rotando componentes y acomodándolo mientras vamos haciendo esto. Bueno, este es el proceso que se va haciendo. Voy a saltearme de los pasos hasta que lo tenga terminado. Es simplemente para que vayan viendo cómo se va haciendo y cómo nos va guiando a través de lo que tenemos que interconectar. Como les decía, en algunas ocasiones podemos afinar un poquito la pista sin que sea crítica para poder movernos por lugares bastante apretados. Por ejemplo, aquí vemos que esto ya están conectadas varias, pero nos faltan 3 puntos por conectar. Y esto lo podemos hacer debajo del integrado mismo sin realizar ningún puente. Entonces para eso vamos a ir de vuelta a Design Rules y vamos a cambiar el tamaño de la pista a 0,7, que nos permitirá hacer esto y no será un problema a la hora de hacer el sistema de planchado. Así pueden ver, ya ha quedado conectado, desaparecen las líneas blancas indicándonos que la conexión ya está hecha. Bueno, continúo. Bueno, ya realicé todas las conexiones que podía realizar mediante el trazado de pista normal, pero como pueden ver me han quedado 2 que no he podido realizar porque no tengo cómo pasar sin interferir con otras pistas. Por eso le decía que esta quizás no sea la mejor opción de ordenar los componentes. Probablemente siempre haya que hacer algún puente, pero en este caso, por varios motivos, esta no fue la mejor organización de componentes. Pero me viene bien para mostrarles cómo se hacen los puentes. Vamos a comenzar con esta. Debo conectar el punto amarillo de D1 del LED con la resistencia R2. Entonces, para hacer un puente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trazar la pista. Y cuando lleguemos a un punto que del otro lado tengamos despejado, del lado de R2, hacemos clic derecho y ponemos colocar vía. Seguimos trazando en línea recta, siempre en línea recta para que el puente quede de la mejor manera posible. Y ponemos nuevamente clic derecho, colocar vía y seguimos trazando hacia el otro punto. Como pueden ver, la línea blanca desapareció porque la unión está hecha por un puente. Lo mismo vamos a hacer en el caso del conector y el contacto normal cerrado de relé. Vamos a desplazarnos hasta un punto
donde tengamos libre del otro lado, colocamos la vía y hacemos una línea recta hasta el otro lado, colocamos una vía nuevamente y trazamos hacia el relé. Colocado los dos puentes, quedan todas las uniones hechas. Ven que desaparecieron todas las líneas blancas. Esto quiere decir que todas las uniones se han realizado. Bueno, como pueden ver, podrían ajustar un poquito el tamaño de la placa, sacándole un poco de aquí que sobra, para hacerla aún más pequeñita, pero bueno, eso es, lo hacen si quieren, si no, no. Si recuerdan, cuando hicimos el esquemático, les dije que a pesar de no ser necesario para interpretar la placa haber puesto el GND y el BCC, sobre todo el GND, era bueno ponerlo para luego realizar el plano de masa. ¿Qué es el plano de masa? El plano de masa nos sirve para rellenar todos los espacios entre pistas con un trazado donde luego habrá cobre, para que a la hora de atacar la placa con el ácido, ya sea el percloruro o el agua fuerte, demore menos el ácido en atacar el cobre y tengamos menos posibilidades de que ataque alguna pista indeseadamente. Entonces, ahora que tenemos todo hecho, vamos a ir a este icono, que es el de plano de masas, y nos vamos a situar en un punto, una esquina o donde querramos. Vamos a dibujar polígonos en realidad. Yo voy a trazar todo por arriba de la placa, pero pueden situarse donde quieran. Cuando hagamos clic, nos va a decir en referencia a qué queremos trazar o con qué queremos unir esta capa que se creará, este polígono relleno que se creará, a qué línea la queremos unir. Simplemente seleccionamos GND, le damos a aceptar y empezamos a dibujar. Voy a llenar toda la placa. Cuando llegamos al punto de partida, hacemos doble clic. Ven que aparece un borde con rayitas verdes. Bien, ahora para llenar esto, simplemente hacemos clic derecho y ponemos llenar todas las zonas. Entonces se hace un dibujo sobre toda la capa, respetando las líneas que no tienen conexión y uniendo mediante isletas todo lo que corresponde a masa. Pueden ver que queda marcado en amarillo las isletas que están unidas y que son las que corresponden a masa. Aquí pueden ver algunas cositas, por ejemplo, el margen es cuánto va a quedar libre entre la pista que no debe tocar la masa y la masa. Viene un poquito más fino, por defecto yo lo he agrandado para que me deje más juego y no se hagan posibles cortocircuitos. Recuerden que estamos haciendo placas artesanales, cuanto más fácil sea todo, mejor. Ahí ya ha quedado realizada la placa con el correspondiente plano de masa. Podemos ver una vista 3D de la plaquita.
Como pueden ver, RLE sí tiene los pads, pero no tiene la vista 3D de RLE porque es un componente que yo creé, ya que no viene en un diseño para este relé en KiCad. Y de todas formas, el módulo lo tenemos, que es lo que nos interesa por el tamaño, para luego ubicarlo en la placa. Ahí pueden ver los puentes en rojo, porque para KiCad en realidad estamos trabajando con una placa doble fase y esto es una vía por el otro lado de la placa. Para nosotros es un puente. Bueno, eso es todo por ahora. Luego en futuros tutoriales vamos a ver cosas, algunos elementos en concreto, como la creación de módulos, de librerías, etc. Nos vemos en el próximo.